Hola, buenos días a todos. Hoy es 19 de mayo y nos encontramos en una nueva sesión de nuestros jueves enfermeros. El tema que vamos a tratar es el tabaquismo, intervenciones enfermeras. Para ello, la compañera Esther Murillo Muñoz, enfermera especialista en enfermería familiar y comunitaria y supervisora de formación, docencia, calidad e investigación de la Gerencia de Guadalajara, nos va a hablar sobre las intervenciones sanitarias que podemos realizar en el tabaquismo, las intervenciones que ya se están realizando a lo largo de este último año, y nos recordará que el tabaquismo es un problema de salud pública. Muchas gracias. Buenos días a todos. Pues vamos a empezar la sesión de este jueves enfermero con tabaquismo e intervenciones de enfermería. Bueno, ¿qué intervenciones podemos realizar? Mirad, podemos dirigir nuestras intervenciones hacia unos campos bien delimitados, como son el de la promoción de la salud. Bueno, pues a través de la educación para la salud vamos a influir en los pacientes no fumadores, que son los sanos, para que sigan no fumando, ¿vale? A través de la concienciación de que no fumar es un hábito de vida saludable. Entonces, con ello lo que vamos a hacer es disminuir la incidencia de tabaquismo, que no haya más nuevos casos. También la podemos dirigir hacia la prevención del tabaquismo en los individuos sanos, en los no fumadores, mediante campañas específicas para prevenir el tabaquismo. Con ello también disminuimos la incidencia del tabaquismo. Luego, también podemos dirigir nuestras intervenciones hacia la asistencia al paciente fumador. Entonces, en el paciente fumador, lo que tenemos que hacer es primero calcular el grado de tabaquismo que tiene. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, lo podemos hacer por índice de paquetes año, que se llama el IPA, por cigarrillos que fuma al día, o por una técnica que es más objetiva, que es la coximetría. Luego os voy a poner un vídeo de una intervención que hicimos el lunes en 2 centros de salud, donde se ve esta técnica de la coximetría. Bueno, pues entonces, después de que hayamos el grado de tabaquismo, que puede ser leve, moderado, severo o muy severo, pasaríamos a calcular el grado de dependencia física por la nicotina. Esto lo calculamos por el test de Fagerström. Entonces nos dice qué grado de dependencia tiene el paciente para orientar los tratamientos. También es importante que sepamos si el paciente ha intentado otras veces dejar de fumar y cuáles son los motivos que le ha llevado a recaer. Más que nada para otros intentos serios de abandono, pues evitar aquellas causas que le hicieron recaer, ¿no? Para enfocar bien el plan terapéutico. Muy importante también que en el paciente fumador calculemos el grado de motivación que tiene. Esto también lo hacemos a través de un test, se llama el test de Richmond, es una herramienta validada. También lo podríamos hacer con una escala analógica, ¿vale? Una escala de Likert del 0 al 10, por ejemplo, siendo 0 un nivel de motivación muy bajo, nada, y 10 el más alto de los niveles, o de 0 a 5 si lo estableciéramos así. También con una pregunta sencilla, si está motivado o no está motivado, pero no nos daría los grados de motivación que tiene. También algo clave es que determinemos si el paciente es fumador por recompensa positiva o recompensa negativa. Esto lo calculamos haciendo una simple pregunta: si alguna vez ha dejado de fumar, ¿qué situación le ha parecido más dificultosa de superar? Si no poder fumar un cigarrillo cuando verdaderamente le apetecía, entonces si nos dice que sí a esta pregunta, quiere decir que este paciente fuma por recompensa positiva, por el placer que le supone el hecho de fumar. Si nos contestara que sí a la otra pregunta, que sería o le ha parecido más dificultoso padecer los síntomas del síndrome de abstinencia cuando ha permanecido usted sin fumar, por ejemplo, la irritabilidad, el nerviosismo. Si nos dice que sí a esta, no a la anterior, sino que sí a esta, entonces ese paciente es fumador por recompensa negativa. Fuma por paliar el síndrome de abstinencia. Eso también, de cara a los tratamientos, también se contempla. Y luego, finalmente, muy importante, saber la fase de abandono en la que se encuentra el paciente fumador. ¿Cómo sabemos en qué fase de abandono se encuentra? Bueno, pues se hace también un test que son unas simples preguntas. Lo primero que se le pregunta es: ¿estaría usted dispuesto a realizar un intento serio de abandono en los próximos 6 meses? Si el paciente nos contesta que no, ese fumador está en fase precontemplativa, no contempla dejar de fumar.
Pero esto no quiere decir que no podamos hacer intervenciones. Nosotros como enfermeros o los profesionales sanitarios habilitados para ello, que son casi todos, la intervención mínima la pueden dar casi todos los profesionales sanitarios. Luego vamos a hablar de ella. Bueno, pues entre el 50 y 55% de fumadores en España se encuentran en fase precontemplativa, no contemplan dejar de fumar. Entonces, a estos pacientes lo que hacemos es una intervención verbal mínima, menor de 3 minutos, donde se les explica, bueno, se hace firme, clara y personalizada, donde se les explica que es importante que dejen de fumar, que podemos ayudarles, que no es suficiente con reducir la cantidad de consumo y que es importante que dejen de fumar para mejorar su salud en la actualidad y en el futuro. Luego también la forma personalizada es ver la historia que tiene el paciente, qué síntomas tiene o qué enfermedades tiene y asociarlas al hábito tabáquico. También hablarle que su hábito tabáquico tiene un importante coste no solo social, que afecta al grupo de personas que estén a su alrededor, sobre todo a los niños y a los mayores, sino que también tiene un coste muy importante económico. Luego, si el paciente es un paciente que está en fase contemplativa, que ¿cómo lo averiguamos? Es aquel paciente que en esa primera pregunta que dijimos, ¿está usted preparado para realizar un intento serio de abandono en los 6 próximos meses? Y nos contesta que sí, entonces ese paciente está en fase contemplativa. Entonces, a ese paciente también hacemos esa intervención mínima, menor de 3 minutos, y le damos un folleto. Este folleto es importante que tenga lo que es el tabaco, que explique lo que es el tabaco, la droga que es el tabaco, las sustancias tóxicas que tiene el tabaco, las enfermedades que ocasiona el tabaco y los beneficios de dejar de fumar. Eso es lo que tiene que tener un buen folleto. A veces es un tríptico, a veces un folleto un poquito más grande, pero bueno, esta es la información que debe tener ese folleto. Y luego tenemos que planear el seguimiento. A los de precontemplativa tenemos que intentar que vengan a la consulta a los 4 meses, más o menos. Y en los que están en contemplativa, pues en 4 semanas, en 4 semanas. Y los que están en contemplativa, pues entre 2 semanas y 4 semanas. Y luego nos encontramos con un grupo de pacientes que a estos que nos dijeron que sí a los 6 meses se les hace otra siguiente pregunta, que es, ¿y en un mes? Ya me has dicho que en 6 meses estarías dispuesto a dejar de fumar, pero ¿y en un mes? Pues si nos contesta que no, efectivamente estaba en contemplativa, ¿vale? En los 6 meses, pero si nos contesta que sí, entonces ese paciente está en fase de preparación. Entonces a este paciente lo que hacemos es derivarle para tratamiento. Bueno, os voy a hablar de los tratamientos para dejar de fumar. En los tratamientos para dejar de fumar existen 2 líneas farmacológicas. Se utiliza siempre la primera línea farmacológica que está compuesta principalmente por vareniclina, por bupropión y por la terapia sustitutiva de la nicotina. Os cuento, la terapia sustitutiva de la nicotina fue la primera terapia que salió para ayudar al paciente fumador a dejar de fumar. Entonces se trata de administrarle nicotina, que es lo que él extrae del cigarrillo, pero en dosis terapéuticas. ¿Cuál es la dosis terapéutica? Pues entre 5 nanogramos a 15 nanogramos por mililitro de sangre. Bien, normalmente la terapia sustitutiva de la nicotina está conformada por parches, por chicles, por grajeas, comprimidos, y todos vienen más o menos a aportar unos 10 nanogramos por mililitro. Ese es el nivel que alcanza más o menos terapéutico. Entonces, suficiente para calmar el síndrome de abstinencia, ¿vale? E insuficiente para hacerle dependiente de la nicotina. Luego sale la primera terapia no nicotínica, que es el bupropión, que actúa como un antidepresivo. Este fármaco lo que hace es que inhibe la recaptación de dopamina, que es un neurotransmisor en núcleo accumbens. Entonces, al inhibir esa recaptación de dopamina en núcleo accumbens, no se produce el síndrome de abstinencia, y luego también inhibe la recaptación de noradrenalina en el locus coeruleus, en otra parte del cerebro, y calma la ansiedad. Pero este fármaco, este es de prescripción médica, la terapia sustitutiva de la nicotina es de venta libre, ¿vale? Antes del Real Decreto de Enfermería podía hacer la terapia sustitutiva de la nicotina toda ella, pues ahora hay que consultar con el médico, ¿vale? Bueno, pues en este fármaco los médicos, en el bupropión, suelen disminuir la cantidad a la mitad
del fármaco en pacientes mayores de 65 años o en pacientes con bajo peso o en pacientes que tienen una insuficiencia hepática porque este fármaco se metaboliza en hígado. Y luego pues también hay que tener un poquito de cuidado si el paciente es un paciente que está contraindicado en pacientes que tienen convulsiones, ¿vale? Contraindicado también en pacientes con trastorno bipolar, en pacientes con bajo peso, en pacientes con anorexia o en pacientes que tengan un tumor en el sistema nervioso central por el peligro de las convulsiones. Si también el paciente toma algún fármaco que disminuye el umbral convulsivante también, y si toma fármacos que siguen una vía del citocromo, la 450 me parece que es, porque es la misma vía que sigue este fármaco de metabolización. Y luego también decir que este fármaco, el bupropión, a veces lo mandan para el control del peso porque el fumador tiene mucho miedo a aumentar de peso cuando deja de fumar. Pero sí que os tengo que decir una cosa, porque a veces yo he visto publicaciones de no tengas miedo, toma este fármaco, el nombre comercial no lo voy a decir, es el bupropión, ¿vale? Y no, como que no engordarás. Entonces, bueno, es como diciendo, es que si no, pues vas a engordar. Vale, pero este fármaco tiene un efecto rebote, lo tengo que decir que tiene un efecto rebote, así que hay que tener cuidado. Y luego está la vareniclina. La vareniclina es el más efectivo de todos, es un fármaco muy seguro y es el primer fármaco diseñado exclusivamente para pacientes fumadores. ¿Por qué lo digo? Porque es un agonista parcial de los receptores alfa-4 beta-2. Estos receptores son los receptores nicotínicos por excelencia, donde se fija la nicotina. Pero es un agonista parcial, digo, porque tiene una función agonista, pero también una función antagonista. Antagonista competitiva porque no va a dejar que la nicotina se fije en estos receptores. Por un lado se fija y produce que si se sintetice esa dopamina que la nicotina hacía que se producía en núcleo accumbens, entonces no se producía el síndrome de abstinencia, no se produce tampoco con la vareniclina, pero también al ocupar el receptor no deja que lo ocupe la nicotina, con lo cual pues no es placentero el hecho de fumar. Es un fármaco bastante seguro porque la eliminación se elimina casi totalmente por riñón, no tiene metabolización hepática, tampoco interactúa con otros fármacos. Lo único que hay que tener un poquito de cuidado es si el paciente tiene una insuficiencia renal grave. Luego también tengo que decir que en el año 2008 la Agencia Americana del Control, la FDA, que controla tanto los alimentos como los medicamentos, pues lanzó una alarma porque se detectó que en algunos pacientes había inducido un estado de ánimo deprimido, incluso pues ideación suicida, depresión, ideación suicida y algún suicidio. Entonces, bueno, pues el médico que lo paute pues tiene que ver qué historia tiene el paciente, si tiene historia psiquiátrica. Os tengo que decir que con los pacientes de salud mental el tratamiento que se utiliza son la terapia sustitutiva de la nicotina, porque es para ellos la más segura. Y luego, bueno, también muy importante, en los pacientes fumadores y los pacientes exfumadores, que es el siguiente punto, podemos dirigir nuestras intervenciones también al mantenimiento de la deshabituación tabáquica, ver si ese paciente es exfumador, sobre todo preguntarle si está en esos 6 primeros meses que comporta el mayor riesgo de recaída, felicitarle, ¿vale? Igual que felicitamos al paciente no fumador por no fumar, que hay que felicitarle, pues a este también le felicitamos, para reforzar esa deshabituación tabáquica y reconocer sus logros. Bueno, pues tanto a los pacientes fumadores como a los pacientes no fumadores, ahí tenemos que ver si cumplen unos criterios, y el otro día lo estuvimos haciendo, que pasábamos un screening, un test, luego lo vais a ver. Entonces, dependiendo de la puntuación que alcanzaran en ese test, a ese paciente se le derivaba a hacer una espirometría. ¿Por qué? Para detectar los casos de TOC, ¿vale? Porque del 80 al 85% de los casos de TOC son producidos por el tabaquismo. Luego, otra línea estratégica de las intervenciones que podemos realizar, sobre todo, es la formación de los profesionales en tabaquismo. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque así vamos a poder hacer intervenciones, ¿vale? Muchas intervenciones como las que vamos a ver. Estas son intervenciones en tabaquismo que ya estamos realizando. Sobre todo este último año hemos hecho muchas y las vamos a contar porque es importante contar lo que se hace. Entonces, mirad, formamos en tabaquismo. Realizamos ponencias, sesiones en jornadas, se atiende de forma cotidiana al paciente fumador en el centro de salud, en los hospitales, en centros sociosanitarios, etcétera.
Presentamos trabajos de investigación, divulgamos esta información sobre tabaquismo a otros profesionales de otras gerencias. Hace poco, una enfermera, una valiente, que además conocí en un congreso de patología respiratoria en marzo, en el que presentamos un caso clínico. Es una enfermera hospitalaria que quería hacer tabaquismo en el hospital y se puede hacer tabaquismo a pie de cama. Entonces, le pasé bastante información para que ella pudiera empezar a hacer tabaquismo a pie de cama. Luego, intervenciones en tabaquismo en centro de salud, ¿vale? Y en asociaciones comunitarias, intervenciones de tabaquismo en centros de salud. Bueno, el lunes hicimos una intervención simultánea en 2 centros, que ahora luego lo vamos a ver, pero sí que hay centros aquí en Guadalajara muy comprometidos con el tabaquismo, ¿vale? Uno de ellos es Gusur. Tengo bastante conocimiento que se han hecho otros años intervenciones sobre tabaquismo, y este año pues también han repetido. Y luego publicaciones en redes sociales, en televisión también, salen intervenciones que hacemos. Y bueno, mirad, la formación en tabaquismo a profesionales ya lleva 3 ediciones. Y además se ha incluido en el plan formativo transversal común de las residentes de enfermería familiar y comunitaria que están aquí hoy con nosotros. Mirad, la primera vez que di el curso de tabaquismo aquí, lo que analicé, me pareció muy importante analizar la efectividad de la intervención. Yo quería saber si la gente, si las personas que venían, los profesionales que venían, aprendían o no aprendían. Y el resultado fue, pasé un test, es un estudio cuasi experimental, ¿vale? El objetivo era aumentar los conocimientos y habilidades del personal sanitario en tabaquismo. Pasé un test pre-post-intervención al curso. Y entonces, bueno, pues me dio al principio que los conocimientos en tabaquismo eran deficitarios, un 4,7, y luego alcanzaban pues un 7,6, o sea, un aumento notable de los conocimientos. Y luego otros resultados, ¿no? Porque yo pensaba, aquí voy a tener fumadores seguro. Entonces yo quiero saber si este curso puede incidir en la motivación de estos fumadores para evolucionar de la fase de abandono en la que se encuentren, ¿no? Entonces analizaba la fase de abandono en la que se encontraban antes del curso y el grado de motivación, y luego posteriormente al curso volví a analizar lo mismo y me daba que habían aumentado de motivación para la deshabituación tabáquica un grupo de fumadores del 18,75% y evolucionaban de fase de abandono contemplativa a preparación. Mirad, esta es la intervención que os hablaba que estuvimos haciendo el lunes. Fue en 2 centros de salud, en Gusur, este es el equipo que estuvo en Gusur, ¿vale? Llanos es una enfermera con experiencia en tabaquismo. Las residentes de enfermería familiar y comunitaria, estaban 2 de ellas porque las otras 2 estaban en Azuqueca, ¿vale? Eso creo que son unas alumnas de Estados Unidos, ¿no? Eran estadounidenses que estaban por allí, pues que pues también se sumaron a la causa y también pues aprendieron. Y luego pues el coordinador de Gusur, José Antonio, que nos dijo que sí a la intervención hace ya meses, una intervención pues dirigida por enfermería, y se sumaron a ayudarnos, leyeron las espirometrías y pues les damos las gracias desde aquí. Y el equipo de Azuqueca estaba conformado, bueno, pues las residentes, Miriam es residente de allí, de Azuqueca, Soraya es de Gusur, pero se vino a echarnos una mano para compensar un poco los equipos. Luego Raúl Piedra, que este médico se ofreció voluntario, no se lo pensó. Muchas gracias, porque además le gusta, creo que mucho, estos temas de promoción de salud, de prevención y de asistencia. Y este médico dobló. Esa tarde tenía que trabajar y se vino por la mañana a echarnos una mano a leer espirometrías. Y bueno, pues yo ahí también sumándome y poder participar y poder hacer asistencia, que también me gusta mucho. Bueno, voy a leer un poquito los resultados. Estoy analizando los datos, pero lo que os puedo contar, ¿vale?, es que en Azuqueca de Henares atendimos a 41 personas, captamos a 41 personas. De ellas, 17 eran no fumadores, con lo cual, ¿qué hicimos con estos pacientes? Pues intervenciones de promoción de la salud, felicitándoles para que no fumaran, para que siguieran sin fumar, y además que este mensaje lo llevaran, el mensaje sobre todo de prevención del tabaquismo. Le hablaba de que el tabaquismo es una enfermedad adictiva y crónica, y que comporta otras directamente y que se asocia a otras muchas, ¿vale?, como 29. También captamos a 12 pacientes exfumadores. Entonces aquí lo que hacíamos era intervención de refuerzo del mantenimiento de la deshabituación tabáquica, y también a estos exfumadores, además de preguntarle cuánto tiempo llevaban sin fumar,
para animarles y para que siguieran tal, se les preguntaba si tenían algún tipo de sintomatología y se les pasaba el screening del EPOC. Si daban en ese screening, que es este test, el EPOC COPD-PS, si daban al menos 4 puntos o más de 4 puntos, pasaban a hacer espirometría, ¿vale? Y, por ejemplo, hubo un caso de una señora exfumadora que sí que tenía criterios y se la derivó directamente, se la derivó a su médico, porque ese día no broncodilatamos, pero para diagnosticar el EPOC es importante broncodilatar. Ese día no se podía broncodilatar, simplemente saber si tenían un patrón menos del 70% y entonces ya se le derivaba para hacer más estudios. Bueno, luego captamos a 12 fumadores, entonces se hicieron intervenciones de asistencia al paciente fumador. Entonces aquí también se les pasó, bueno, se les calcula todo eso que os he dicho, el grado de tabaquismo, el grado de dependencia física por la nicotina, el grado de motivación, si ha tenido antes otros intentos de deshabituación y si ha recaído o no ha recaído, qué patología puede tener, si tiene algún síntoma, sospecha que puede tener algún síntoma provocado o asociado al consumo de tabaco, la fase de abandono en la que se encuentra, y luego, bueno, pues también le preguntábamos si había alguna vez tenido oferta de los profesionales sanitarios para dejar de fumar y al contrario, si alguna vez él lo había pedido o ella lo había pedido. Con esas dos preguntas haremos un análisis descriptivo. Bueno, pues entonces, en los pacientes fumadores se les hacía la coximetría también, porque os he dicho que el grado de tabaquismo lo podíamos hallar por IPA, por índice de paquetes año, o por los cigarrillos que fuma al día, pero según la morfología del consumo, pues no es tan objetivo como la coximetría. La coximetría sopla, y lo vamos a ver luego cómo es el coxímetro en un caso real, sopla y se ve las partes por millón que tiene de monóxido de carbono en aire expirado. Entonces, bueno, pues hicimos 10 coximetrías, ¿vale? Espirometrías hicimos 6 en total, 3 en exfumadores y 2 en fumadores. Entonces, un fumador tenía una espirometría programada, entonces no se le hizo porque ya la tenía programada, sí se le hizo el índice de paquetes año. Un exfumador, bueno, había sufrido una intervención quirúrgica hace 6 meses, con lo cual no le hicimos la espirometría a pesar de tener criterios para hacérsela, por eso por la intervención. Y un fumador rechazaba ambas pruebas, tenía criterio para espirometría y la rechazaba, y la coximetría también la rechazó. En el caso de Guadalajara Sur vieron a 44 personas, ¿vale? Entran en estudio solo 22. Bueno, 14 eran no fumadores, se hicieron intervenciones de promoción de salud y prevención del tabaquismo, 7 exfumadores, se hizo una intervención de refuerzo del mantenimiento de la deshabituación tabáquica, 21 fumadores, pues la asistencia a la que os he comentado, se hicieron 21 coximetrías, espirometrías, también se hicieron, ¿vale? Solo un exfumador cumple criterios según el test, el screening, pero rechaza la espirometría, ¿vale? Y luego se citó a un fumador para que se hiciera la espirometría porque en ese momento pues no podía y se le citó. Y bueno, el resto de espirometrías son de fumadores. Hasta ahí puedo contar, pero hay muchos datos que sacar, pero con tiempo lo haremos. Luego también comunicaciones orales, ¿vale? En una jornada que hubo el año pasado, que se hizo el 5 de junio del 2015, ¿vale? Era cuida la salud, pues cuidando el medio ambiente. Bueno, es el compañero que lo organizó, está ahí sentado, ahí detrás. Y bueno, pues se hablaba sobre el tabaquismo y el impacto sobre la salud y el medio ambiente. Sobre todo recordaros, ¿vale?, que el tabaquismo enferma al medio ambiente, que existe un informe de la OMS que se titula Tabaco como riesgo para el medio ambiente de la planta a la colilla, y que nos recuerda que ningún otro producto de consumo masivo causa tanto daño desde su cultivo. ¿Por qué desde su cultivo? Porque se dedican muchos campos de cultivo, en vez de cultivar, pues por ejemplo, alimentos en países subdesarrollados que hacen más falta, pues se cultiva tabaco durante su producción, durante su uso y el desecho. Luego también se ha presentado un caso clínico en el Congreso de la Sociedad Castellano-Manchega de Patología Respiratoria. Pues presentamos un caso, se presentó un caso entre 18 casos de neumólogos y de residentes de neumología. El caso era de enfermería.
les gustó mucho y lo vamos a ver. Bueno, pues era un caso clínico estratégico para fomentar la participación y la implicación de profesionales de enfermería en tabaquismo. Bueno, lo presenté yo. El caso está incluido en el curso de tabaquismo. Hay más casos clínicos en el curso de tabaquismo, pero este es estratégico. Más es que le tengo cariño. Y luego, pues el objetivo es aumentar los conocimientos y habilidades en tabaquismo de los profesionales sanitarios. Y vamos a leerlo porque así es que es como se hace. Vale, señora de 43 años que acude a consulta de enfermería para solicitar consulta programada para realizar la revisión del niño sano para su hija de 14 años. Durante el tiempo que está en la consulta de enfermería, la señora tose varias veces y comenta: hace ya tiempo que pasé un resfriado y la tos esta no se me pasa. Ya llevo unos años que me ocurre lo mismo. La duración más larga de los catarros, ahí hay que tener ojo. O cuando tosen hay que preguntar. Tras darle la cita para la próxima revisión de su hija, la enfermera le pregunta si es fumadora. La señora contesta que sí, que lleva fumando desde los 18 años. Además cuenta que ha intentado alguna vez dejarlo por su cuenta y refiere que padeció irritabilidad, nerviosismo, junto con muchas ganas de volver a fumar. La enfermera aprovecha para preguntarle que cuántos cigarrillos fuma al día y que tras despertarse y levantarse de la cama cada mañana, ¿qué tiempo tarda en fumar el primer cigarrillo? La mujer contesta que fácilmente fuma unos 25 cigarrillos al día y que fuma el primer cigarrillo de la mañana casi nada más levantarse y sin este no pasa. La enfermera utiliza un coxímetro que tiene en el centro de salud y le pide a la señora, que tiene una actitud colaboradora, tras explicarle la técnica de la prueba, que sople. El resultado obtenido en la coximetría son 26 partes por millón de monóxido de carbono en aire expirado, y además le toma las constantes peso-talla y lo documenta en la historia. Tensión 11,7, frecuencia 80, saturación 96%, talla 1,65, peso 59. La enfermera le pregunta si estaría dispuesta a intentar dejar de fumar, pero la señora contesta que ahora no se lo plantea. Igual en algún año de estos. Bueno, pues la discusión del caso fue esta: grado de tabaquismo por coximetría 26 partes por millón. Entre 21 y 30 partes por millón es un grado de tabaquismo severo. Y es la medida más objetiva, ¿vale? Y la otra es el IPA, que nos daba un 31,25. Un IPA mayor de 30, al índice de paquetes año mayor de 30, es un grado de tabaquismo muy severo. Entonces, ¿con qué nos quedamos, compañeras residentes? ¿Con qué nos quedamos de los dos datos? ¿Con cuál nos quedamos? Contestad, ¿con cuál nos quedamos? Con la coximetría, eso es. ¿Vale? Y la diferencia entre uno y otro puede ser atribuible, bueno, es atribuible a la morfología de consumo, cómo se fuman estos cigarrillos. El grado de dependencia física por la nicotina es un grado alto, ¿vale? Esos 25 cigarrillos al día que se fuma, el primer cigarrillo casi nada más levantarse puede estar en menos de 5 minutos. Luego, los intentos previos de abandono fallidos, ¿vale? Ha intentado alguna vez dejarlo por su cuenta y refiere que padeció irritabilidad, nerviosismo junto con muchas ganas de volver a fumar. Las muchas ganas de volver a fumar es el craving. Este es el síntoma fundamental de la recaída. Hay que explorarlo, ¿vale? Los motivos de recaída, pues esto, el craving, lo que os he contado. El tipo de fumador sospechamos que es por recompensa negativa, porque no le hemos hecho ese test de las preguntas, pero por los síntomas, seguramente esta mujer fumaba por paliar el síndrome de abstinencia. Y luego la fase de abandono precontemplativa, ya nos ha dicho que no lo contempla. Y recuerdo que entre el 50 y 55% de los fumadores españoles se encuentran en esta fase, por eso es tan importante que hagamos intervenciones hasta en los que no contemplan dejar de fumar. La actitud terapéutica, intervenciones de enfermería en este caso. Recuerdo que tenemos diagnósticos de enfermería que son diferentes al diagnóstico médico. El diagnóstico médico es el propio, el del tabaquismo, ¿vale? Esta es la clasificación diagnóstica de las enfermedades que diagnostican los médicos. Este es justamente el código del tabaquismo en esa nomenclatura. Nosotros tenemos el diagnóstico enfermero de NACNA, tenemos dos. La tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud, ¿vale? Que pertenece al dominio 1, la promoción de la salud, ¿vale? La clase 2, gestión de la salud, y la definición es que es el deterioro de la capacidad para modificar el estilo de vida o las conductas de forma que mejore el estado de salud. Tenemos otro diagnóstico que también serviría: mantenimiento inefectivo de la salud, ¿vale? Justamente para el tabaquismo, incapacidad para identificar, manejar o buscar ayuda para mantener la salud. Por eso es tan importante que ofrezcamos nosotros la ayuda. El objetivo que planteamos, ¿vale?, en la taxonomía NOC o criterio de resultado es que se logre la conducta de abandono del consumo del tabaco. Pertenece al dominio conocimiento y conducta de salud, la clase de conducta de salud y definición acciones personales para eliminar el consumo de tabaco. Y luego las intervenciones
es ayudar al paciente a dejar de fumar. Hay muchísimas intervenciones, en el curso las leemos, además es que las leen los discentes porque es que son muchísimas. Pero la principal, vamos a poner la principal, que esto es con lo mínimo que nos tenemos que quedar. Bueno, hay que recordar que el paciente no se planteaba dejar de fumar, pero que sí podíamos hacer la intervención, ¿vale? Mínima, que es el consejo verbal mínimo de 3 minutos, entregarle el folleto. El folleto ya le he dicho que tenía que tener información sobre el tabaco, sustancias tóxicas, enfermedades y beneficios de dejar de fumar, y el consejo verbal, pues ese consejo verbal que se debe dar de forma clara, pues lo que os he contado antes. Es importante que deje de fumar, no es suficiente con que reduzca el consumo. Cualquier cantidad de tabaco es perjudicial para la salud. Es importante que deje de fumar porque es la mejor medida que puede usted tomar para mejorar su salud en la actualidad y en el futuro. Y consejo personalizado, ya lo he comentado antes, que era asociar el consumo pues a los síntomas que tenía, a los problemas de salud, al coste económico, al coste social, ¿vale?, de enfermedades que producen en los familiares. Y bueno, estratégico en este caso, ¿vale?, hablarle de que, bueno, pues ella tiene una chica de 14 años, ¿no? Y justamente la revisión sana en el niño sano de los niños de 14 años, niños y niñas de 14 años, hay un espacio donde se pregunta por los hábitos no saludables de vida, entre ellos el consumo de tabaco, de otras drogas, como el alcohol o cualquier otra droga, ¿vale? Pues entonces decirle que los padres sean fumadores es un factor de inicio del tabaquismo, porque el tabaquismo se gesta en la infancia, ¿vale? Pero no solo es un factor de inicio, sino también es un factor de mantenimiento. Y un plan de seguimiento, pues hay que tantear, por eso os decía, pues se le cita en 4 semanas, pero si se nota mucho, pues entonces como esa niña hay que vacunarla. Ahora esa vacuna se ha adelantado a los 12 años, pero ahora se está vacunando a niños de 12 años y también a niñas de 14 años. ¿Vale? Pues entonces, o bien, si dice que sí a la vacuna, pues cuando venga a vacunarse con la cría, que venga con la mamá, y se pregunta otra vez, o simplemente se la cita, ¿vale? Y lo que podemos hacer es trabajar la motivación. Existe la entrevista motivacional, que es un estilo de ayuda directa, ¿vale?, donde se trata de que el paciente logre verbalizar y sea él el que tome la decisión de dejar de fumar. Entonces se le pregunta, primero, es así además estratégicamente, primero por los motivos por los que fuma, y segundo por los motivos que él contempla para dejar de fumar, y que esa lista sobre todo la tenga a mano. Y se trata de que seamos como un espejo, que él vea en nosotros reflejados sin juzgarle, y que no aparezcan resistencias, porque si aparecen resistencias tenemos que dar una vuelta, porque no tratamos de juzgarles, tratamos que esto sea un proceso, sea una carrera en la que al final consiga decidir dejar de fumar. Sobre todo también hay que incidir en situaciones que el paciente, situaciones vitales que él haya superado, y fomentar su autoeficacia. Bueno, derivaríamos al médico por la probabilidad de patologías, ¿vale?, producidas y o asociadas al consumo de tabaco. Ya nos decía esos síntomas, esa duración larga de catarros, y además esta mujer era mayor de 40 años, tenía un grado de tabaquismo severo y posiblemente pudiera tener EPOC o padecer EPOC. Habría que hacerle un screening, y si diera pues 4 puntos o igual o 4 puntos en ese test que por ejemplo hemos hecho antes, habría que hacer una espirometría. La conclusión es que, bueno, pues que además de trabajar la motivación cuando esté preparada para un nuevo intento de abandono, hay que hablarle del síndrome de abstinencia cuando ya esté preparada. Eso es importante, prevenir al paciente, ¿no?, que el síndrome de abstinencia y el craving, que va a ser durante esas primeras 4 semanas intenso, pero que a la cuarta, sexta semana esto va a empezar a disminuir, y que a las 12 semanas suele desaparecer, si no hay una evolución atípica del craving. ¿Cuándo hay una evolución atípica del craving? Cuando permanece el consumo, aunque sean pequeños slips, cuando el paciente no lo deja y sigue fumando, y luego deja, no, si solo me he fumado 1, solo me he fumado 2 y tal, pues ahí puede haber una evolución tórpida del craving. Y bueno, pues esta señora es candidata a tratamiento farmacológico. Entonces nosotros tenemos que distinguir si los pacientes son candidatos a tratamiento farmacológico. Los fármacos ayudan mucho, pues hay que derivar, porque hay mayor garantía de éxito. Bueno, ¿por qué es importante que continuemos realizando intervenciones en tabaquismo? Bueno, esta me encanta, porque prácticamente todos los profesionales sanitarios estamos en posición de intervenir con pacientes que consumen tabaco,
porque además estos pacientes citan nuestro consejo como importante motivador y porque los profesionales y los sistemas sanitarios estamos en contacto frecuente con los fumadores. Eso lo tenemos que aprovechar. Y los sanitarios tienen una alta credibilidad. He comentado. Podemos establecer una diferencia con una intervención verbal de menos de 3 minutos. Hay evidencia científica, ¿vale? La guía americana del abordaje del tabaquismo dice exactamente que 1 de cada 50 consejos sanitarios para dejar de fumar es efectivo. El otro día estuve repasando la guía de atención primaria aquí en España, decía que 1 de cada 40. Lo que es importante también es que si sumamos el folleto, que el otro día también dábamos el folleto y recomendaciones, aumenta la eficacia y la efectividad de ese consejo. Existe una relación entre la intensidad de la intervención y el abandono tabáquico. Esto como todo, si tú te implicas más y te implicas con más pasión, vale, pues las cosas salen. En fumadores no preparados para intento serio de abandono, en este momento pues podemos hacer otras intervenciones, aumentar la motivación para procurar el éxito en futuros intentos de deshabituación. Y las intervenciones sobre tabaquismo, recordar que son muy coste efectivas. Quiero decir con esto, mirar, que sería más económico volver a financiar los tratamientos para dejar de fumar, porque ¿qué cantidad de dinero pensáis que cuestan atender a pacientes que tengan solo 5 enfermedades producidas directamente por el tabaquismo? Por ejemplo, hablo de pacientes con EPOC, hablo de pacientes de asma, hablo de pacientes con CEA de pulmón, hablo de pacientes con enfermedad cerebrovascular y hablo de pacientes con enfermedad cardiovascular. Bueno, pues el Sistema Nacional de Salud se gasta como más de 7.000 millones de euros al año en atender a estos pacientes solo por estas 5 enfermedades, que hay como 29. Entonces, resumen, que el personal sanitario es un gran vehículo de educación para la salud, que la enfermería familiar comunitaria es fundamental, pero toda la enfermería. ¿Por qué? Porque otros profesionales de enfermería pueden realizar intervenciones en tabaquismo. Todos los enfermeros especialistas de todas las especialidades pueden hacerlo y deben hacerlo. Los enfermeros en hospitalización también a pie de cama pueden hacer tabaquismo. Ya os he comentado que hay una enfermera que el otro día me pedía información para empezar a hacer intervenciones en tabaquismo en el hospital, tanto con compañeros como con pacientes. También conocí a 2 enfermeras que ya lo hacían, ¿vale?, en el último congreso que hubo de patología respiratoria. Enfermeros en consultas externas también, enfermeros en unidades como quirófano, REA, UNMA. Hoy he visto a una compañera que estuvo en el curso, me he pasado por la UNMA y la he visto, y estaba diciendo que estaba haciendo tabaquismo en casa con su familia, ¿vale? Me contaba cosas. Y luego, pues enfermeros en centros sociosanitarios, enfermeros en centros educativos, en colegios, ¿vale?, enfermeros docentes, investigadores, gestores. En resumen, enfermeros por el mundo, donde quieran que estén, pueden hacer tabaquismo, intervenciones en tabaquismo. Y ahora voy a recordaros qué es el tabaquismo, ¿vale? Es una enfermedad adictiva y crónica, ¿vale?, que en el 80% de los casos se inicia antes de los 20 años de edad, que se mantiene merced a la dependencia que produce la nicotina. Es la nicotina la droga, y cuyas principales manifestaciones clínicas pues son variadas: trastornos cardiovasculares, respiratorios, aparición de tumores en diversas localizaciones. Tiene una alta prevalencia que varía en los países en función de los criterios sociales, económicos y culturales, y esto es importante, este dato, que es la primera causa de muerte en los países desarrollados y prevenible. Mira, esto es un corte del cerebro, es un corte sagital así, ¿vale? Bueno, pues ¿dónde hace efecto la nicotina? Pues en las neuronas del área tegmental ventral del mesencéfalo, que está aquí. Luego, estas neuronas emiten prolongaciones axonales a otros sitios del cerebro, por ejemplo al núcleo accumbens, a la corteza prefrontal, al locus coeruleus, y eso son vías neurofisiológicas de la dependencia física por la nicotina, que lo vamos a ver. Os presento al receptor de la nicotina, es este que tenemos aquí. Hay varios, pero el receptor por excelencia es el alfa-4 beta-2. Este que hay aquí. Bien, bueno, pues son receptores también acetilcolinérgicos, ¿ves? Vemos aquí moléculas de acetilcolina y moléculas de nicotina, pero la afinidad que tiene por la nicotina es muchísimo más mayor que la que tiene por la acetilcolina.
Entonces, aquí digo algo para que recordéis siempre. Mirad, en presencia de moléculas de acetilcolina y de moléculas de nicotina, es como si el receptor dijera: vete acetilcolina, que yo me quedo con la nicotina. Bueno, ya he dicho que hay diferentes receptores. Existe el alfa 7, o sea, hay 7 cadenas alfa. Es exactamente el alfa 4 beta 2, tiene 2 cadenas alfa 4 y 3 cadenas beta 2. Las cadenas beta 2 son las que están relacionadas con la adicción. Hay sujetos que no tienen estas cadenas, pero son los menos. Entonces, esos sujetos no se hacen adictos. Y bueno, y deciros que la nicotina tiene una rápida acción, que en 7 segundos de forma inhalada está haciendo efecto en el sistema nervioso central. Exactamente funciona. Os voy a hablar un poco de cómo se estimula este receptor. Pues hace falta como 2 moléculas de nicotina. Entonces se fija al receptor cuando el receptor está en estado sensible de ser estimulado. Entonces se produce un cambio eléctrico en estas cadenas, en las cadenas polipeptídicas, las alfa 4 beta 2. Se abre como un pasillo, un canal, y por ese canal entran iones de calcio. Al entrar iones de calcio, aumenta la presión oncótica dentro de la neurona y se liberan los neurotransmisores al espacio intersináptico. Entonces esa es la forma que ejerce su acción y que va a las diferentes vías neurofisiológicas de la dependencia, que las vamos a ver. Mira, la más importante es la dopaminérgica, que es en el núcleo accumbens. Bueno, vamos a hablar de la vía y del efecto que tiene la nicotina en el sistema nervioso central, sobre todo en la corteza cerebral. Bien, pues aquí libera adrenalina y noradrenalina. ¿Qué pasa? ¿Qué efectos tiene esto? Por eso es que es una potente droga. Tiene su razón de ser. Aumenta la concentración. También libera vasopresina, aumentando la memoria. O las betaendorfinas, ¿vale?, que nos hacen estar mejor de ánimo. En el locus coeruleus, lo que hace la nicotina, ¿vale?, por esa vía que he dicho de la dependencia, que se produce por conexiones neuronales entre las neuronas del área tegmental ventral del mesencéfalo, donde la nicotina ejercía sus efectos, hasta por conexiones neuronales hasta estos sitios. Pues liberan noradrenalina y entonces disminuye la ansiedad, pero también aquí, en este sitio, se produce la memorización de los estímulos externos. Exactamente cuando la noradrenalina estimula los receptores alfa del locus coeruleus, se produce esa disminución de la ansiedad, y cuando estimula los receptores beta del locus coeruleus es cuando se produce esa memorización de los estímulos externos. Los estímulos externos como el café, ¿vale?, el cigarro con el café, el olor del humo del cigarrillo, el color de la cajetilla de tabaco. Esto lo saben muy bien las empresas, las tabacaleras y las empresas de marketing, ¿vale? Está prohibida la publicidad directa, pero esos colores ponen esos colores y es publicidad subliminal, ¿vale?, y ejerce estos efectos. Bueno, y en el núcleo accumbens esta es la vía más patente, ¿no?, más importante de la dependencia física por la nicotina, y la utilizan otras drogas. Produce dopamina, y al liberarse dopamina, pues tenemos esa sensación de placer y se produce la adicción. En el núcleo accumbens hay que diferenciar 2 zonas, el SEL, ¿vale?, y el core. Cuando la dopamina se libera, pues en el SEL lo que se produce es el desarrollo del hábito de ser fumador. Y cuando estimula el core, sobre todo en los primeros cigarrillos en los jóvenes, estimula el SEL. Por eso yo digo a los jóvenes que lo dejen ahora, que no se han hecho adictos, porque luego ya los siguientes cigarrillos estimulan el core, y cuando estimulan el core, pues se produce la dependencia física por la nicotina. Hay más vías de dependencia, lo explicamos en el curso, por eso quiero que la gente venga al curso. Está la vía GABAérgica, que son unas neuronas que controlan a las neuronas dopaminérgicas, estas de aquí sobre todo, que no liberen tanta dopamina, y entonces bueno, pues se controle un poco más esos efectos, ¿vale? Y existe la vía endocannabinoide, que está relacionada con la GABAérgica. Esta vía es más patente, la GABAérgica, porque las neuronas GABAérgicas son las policías de las dopaminas, entonces pues las atontan un poquito y entonces no ejercen ese control sobre las dopaminérgicas, y las dopaminérgicas siguen liberando dopamina por efecto de la nicotina. Y luego también tenemos la vía del glutamato,
La nicotina hace que los receptores alfa-7 que os he dicho antes se libere glutamato, y el glutamato potencia el efecto de la nicotina porque se produce dopamina. Bien, factores externos asociados al consumo de cigarrillos. ¿Os acordáis que yo decía, bueno, dónde se fijaban estos factores externos? En el locus coeruleus, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son los factores? El sabor del humo del cigarrillo, factores sensoriales, lo que os he dicho. El olor del humo del cigarrillo, estimulación de receptores orofaringeos por sustancias del humo del tabaco, el color del paquete de cigarrillos. Factores gestuales, estos son importantes porque sí que se asocian mucho a la dependencia. La acción de sacar un cigarrillo del paquete, el manejo del cigarrillo entre los dedos, la acción mano-boca, boca-mano, esta es muy adictiva, es un gesto muy adictivo. Manejar el paquete de cigarrillos, manejar el encendedor o los fósforos, expulsar el humo de los pulmones. Hay personas que de verdad sienten placer en el ritual de fumar, en el ritual de cómo expulsan el humo de los pulmones. Y luego pues tenemos factores psicológicos. Estuve revisando ayer las encuestas, entonces los motivos estos de recaída que habían tenido pacientes que habían dejado de fumar, muchos eran por situaciones de estrés, por situaciones de problemas personales, problemas familiares, muchos eran por eso, ¿vale? Entonces, bueno, pues situaciones de estrés, pues ya lo he comentado, el no saber superar una situación de estrés si no es encendiéndose un cigarrillo, que hay otras maneras y tenemos que enseñarles cómo relajarse, enseñarles cómo distraerse, cómo llevar su atención a otras cosas. Y bueno, pues la situación de pérdida de seres queridos pues también lo potencia. Factores sociales, situaciones en las que obtener un cigarrillo es fácil, por eso cuando hay un señor o un paciente que quiere dejar de fumar, pues tiene que hablar de esto a su grupo de amigos, a su entorno cercano, pues para que no le ofrezcan. Situaciones en las que disminuye la motivación para no fumar, fiestas, celebraciones, como digo yo, bodas, bautizos, comuniones, estas cosas hay que acotarlas, sobre todo el primer mes en los que están dejando de fumar. Y estar bajo influencia del alcohol u otras drogas, esto se sabe, hay un efecto sumatorio de las adicciones. Mirad, el tabaquismo es un problema de salud pública. ¿Por qué es un problema de salud pública? Porque es una enfermedad adictiva y crónica. Presenta una alta prevalencia en el mundo de un 33% y en España de un 30%. La iniciación es temprana, yo os he dicho que se gesta en la infancia, ¿vale? Múltiples enfermedades están provocadas y asociadas al consumo de tabaco. Importantes costes económicos, sociales y individuales. Los costes económicos ya os he comentado. Una elevada mortalidad, y es la primera causa evitable de muerte en el mundo, sobre todo a costa de los países desarrollados. Hay 6 millones de muertes en el mundo, 50.000 en España, que vamos a ver ahora la epidemiología solo en España. El año pasado lo vimos en el mundo y en España, hoy solo en España. Vale, y más de un cuarto de muertes son prematuras, menores de 65 años. Y el 31% de esas causas de muerte es por cía de pulmón. Bueno, datos importantes. Es la enfermedad crónica que os he dicho, ¿vale? El diagnóstico que le hemos visto en el caso que hemos resuelto, en el caso práctico, pero aquí es importante una cosa, que os concienciéis de que nuestro diagnóstico enfermero, como se hace conforme al riesgo, al hábito no saludable que supone, pues es importante que lo hagamos para que piense el paciente, que piense y que resuelva su problema dejando de fumar. Y aquí, como digo yo, hay que tener ojo y hay que escuchar lo que dice el paciente. Yo a veces digo, me gusta mucho el tema de observar los pensamientos. A mí del paciente me interesa hasta cómo piensa. ¿Por qué? Porque estos pacientes salen a veces por unos sitios que hay que reconducirles. Por ejemplo, a veces intentan cambiar la creencia principal. ¿Qué quiere decir esto? La creencia principal es que fumar es malo. Bueno, pues a veces la cambian y dicen, pues no será tan malo cuando, jolín, pues yo veo a muchos médicos y a muchas enfermeras que fuman. Pues no, pues hay que decirle, no, sí es malo, pues, oye, peor para ellos. Por eso también tendríamos que dar más ejemplo. Luego también suelen decir que fuman cuando van con amigos. No, vamos a ver, o fumas o no fumas. Ayer hablaba con Monse, una compañera, una enfermera residente de enfermería familiar y comunitaria, de un caso de, esta encuesta, con el fumador es fumador, ¿qué pasa? Y aquí veo uno tal y de, te lo cuento yo, pues este es un señor que decía que se fumaba un puro cada 15 días, pero que eras fumador. Y dije, pues eso es fumar, ¿vale? Pues sí, eso es fumar.
Bueno, luego también os voy a comentar que algunos dicen pues que fuman cigarro light, cigarro bajo en nicotina. Esto ya aprovecho para aclarar que es un camelo, un auténtico camelo. ¿Por qué? Porque un cigarrillo normal tiene pues entre 7 y 17 miligramos de nicotina, pero un fumador solo va a extraer 1 o 2 miligramos. El cigarro light bajo nicotina tiene como unos 7, ¿vale? Unos 6-7 miligramos en todo el cigarrillo, pero si me da igual, si el fumador saca 1 o 2 miligramos de un cigarrillo normal o de bajo en nicotina, lo va a sacar. Lo que va a hacer es que si este fumador fumaba un cigarrillo normal que no era bajo en nicotina y se le ofrece un bajo en nicotina, va a dar caladas más intensas, es decir, inconscientemente va a cambiar su patrón de consumo, va a dar caladas más intensas para sacar la cantidad de nicotina a la que sus receptores están acostumbrados. Se lo va a pedir, por eso es peligroso cuando una persona deja de fumar que dé una calada, como digo, es que ni una calada, porque se despiertan tus receptores y te van a pedir la cantidad de nicotina a la que tú estabas acostumbrado. Bueno, pues eso. Pues es importante escuchar los pensamientos que verbalice el paciente y poder corregirlos. Bueno, pues la enfermedad adictiva, porque un 80% de fumadores se genera dependencia física y es por la nicotina. También factores sociales, psíquicos, gestuales. Bueno, es que esto ya lo he explicado antes, ¿vale? En la neurofisiología de la dependencia. Hay factores sociales, psíquicos, gestuales, sensoriales implicados en el desarrollo de la adicción al tabaco. Bueno, pues hay una iniciación temprana entre los 12 y 20 años de edad. Por eso, las medidas preventivas tienen que ir enfocadas a ese grupo de edad. Enfermeras, hay que ir a los colegios, hay que ir a los institutos a hablar de esto, ¿vale? Y luego, pues la alta prevalencia, que hemos dicho que en el mundo un 33%, en España un 30%. En la última encuesta nacional de salud, ¿vale?, que se emite cada 5 años, la última es del 2011-2012, en el año pasado hubo una revisión de esta encuesta. Bueno, pues tenemos que el 31,4% de hombres son fumadores, de ellos tenemos un 27,9%, bueno, lo vamos a ver mejor aquí en la gráfica, mira. El total de fumadores es el 27,9%, son fumadores diarios y ocasionales 3,5%, pero fumadores al fin y al cabo. En estos, pues lo que tenemos que hacer es asistencia, lo que explicaba antes. Tenemos un 26,8% de fumadores y que nunca han fumado un 41,9%. Aquí labores de promoción y prevención del tabaquismo, aquí de mantenimiento de la deshabituación. En el caso de las mujeres tenemos que fumadoras diarias son un 20,2% y ocasionales un 2,6%, me parece que pone ahí, es fumadores un 12,7% y nunca han fumado 64,5%. En el año 2005 la revisión que dice que el hábito tabáquico en jóvenes entre 15 y 24 años afecta al 21%, sin gran diferencia entre mujeres y hombres. El consumo de cigarrillos día es de un 28,7%, fumadores diarios que consumen de 1 a 9 cigarrillos día, esto sería por un grado de tabaquismo leve. El 35,8% entre 10 y 19 cigarrillos día, ese sería un grado de tabaquismo moderado. Y el 35,5% más de 20 o más de 20, ¿vale? Esto sería un severo y también muy severo. Más de 30 cigarrillos al día es ya un muy severo. La edad media de inicio de consumo de tabaco se establece entre pues eso, los 17,2 años, ligeramente un poquito más tardía en mujeres que en hombres, y la tasa de adultos que declaraban haber dejado de fumar hace más de un año y menos de 10 era del 24%. Bueno, manifestaciones clínicas del tabaco. Mira, aquí, esta es la que esa es después. Epidemiología en España. Mira, os voy a contar sobre todo porque aquí podéis ver la incidencia que ha tenido la ley antitabaco. Mira, la prevalencia de consumo, la prevalencia es los números de casos existentes que hay. La incidencia son los nuevos, la prevalencia los existentes. Bueno, pues en España durante el siglo XX alcanzó la cumbre en el año 78 con el 64,7% y en mujeres en el año 93-97, ¿vale? Porque empezaron más tarde a fumar con el 27,2%. Empieza a descender en el año 87 en hombres con el 54,7%, aquí como un 10%, y a más de la mitad entre el 2011 y 2012, y aquí ya está la ley antitabaco. En mujeres el descenso es sensible, las mujeres les está costando más dejar de fumar.
y desciende poco, ¿vale?, entre el 2011 y 2012. Y luego el número de muertes en total, aquí yo no distingo si son hombres y mujeres porque me da igual, lo que me importa es el dato, que son 50.000 muertes en total en España por el tabaquismo. Vamos a explicar lo que explican también los folletos que debemos entregar. En cuanto a las sustancias tóxicas que contiene el tabaco, mira, tiene como más de 4.500, en algunos sitios veo 4.700, más de 4.500. Entre ellas el cadmio, el ácido estiárico, la nicotina, amoníaco, arsénico, tolueno, ¿vale? El monóxido de carbono, la nicotina y las nitrosaminas y los alquitranes son las sustancias que más causan enfermedad. Lo que hace exactamente el monóxido de carbono es que se fija a la hemoglobina, entonces forma carboxihemoglobina. Esto lo que hace es que produce una necrosis de las células endoteliales de la capa íntima de los vasos. Se producen calcificaciones y depósitos de colesterol y eso forma las placas de ateroma, que son mucho más frecuentes en los fumadores. Sabemos que cuando deja el paciente de fumar a los 5 años que ha dejado de fumar, el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, ¿vale?, el riesgo cardiovascular disminuye, ¿vale? Luego, quiero que sepáis qué corrientes de humo tiene el cigarrillo, que son 2, para entender la patología. Tenemos la primaria o principal, que supone el 25% del total de la corriente del humo del cigarrillo, que es esta que se inicia aquí en el cono de ignición, atraviesa la columna del cigarrillo y penetra en el interior del fumador. Esta es responsable de las patologías por consumo activo. Y luego las secundarias, la secundaria o lateral, que es el restante, el 75%, que es esta que veis aquí, la que se escapa del cono de ignición, ¿vale?, la que se escapa por el papel de aquí y la que se escapa de la boca del fumador. Esa es responsable de la patología asociada al consumo pasivo. Bueno, manifestaciones clínicas del tabaquismo activo. Tenemos la enfermedad cardiovascular, que es un 33%, con una cardiopatía isquémica, se produce cardiopatía isquémica y por eso se produce el IAM, el infarto agudo de miocardio en los fumadores, por la cardiopatía isquémica. La enfermedad cerebrovascular, ya sea isquémica o hemorrágica, sobre todo isquémica, pero que bueno, también puede haber hemorrágica, porque también se puede producir, ya no en el cerebro, pero casos de aneurisma de aorta, esto ya sería en la aorta, no el cerebro. El EPOC, del 80 al 85% es por el consumo del tabaco, entre el 15 y 20% de fumadores lo padecen y es la quinta causa de muerte en España. Los tumores malignos, bueno, pues por las sustancias cancerígenas que tiene el tabaco, entre ellas el alquitrán y las nitrosaminas, son las que más producen tumores. Y tenemos tumores producidos, o sea, tumores además malignos, cáncer, directamente por el consumo de tabaco. Sabemos que es el CA de pulmón, el CA de laringe, el CA de esófago, el CA de cavidad oral. Y otros asociados, como el de estómago, el de páncreas, el vejiga, riñón, hígado, cervix, pene, vulva, ano, leucemia mieloblástica y el CA de mama. Os digo que, bueno, pues el CA de pulmón es el CA más incidente en los varones y en las mujeres es el CA de mama, pero que se estima que el CA de pulmón también se va a colocar el primero en mujeres, porque las mujeres empezaron a fumar más tarde. Bien, manifestaciones clínicas del tabaquismo pasivo. Bueno, pues los que no fuman también enfermamos, los que no fumamos también enfermamos. En el feto, pues abortos espontáneos, incremento de la mortalidad prenatal, deterioro del desarrollo estatoponderal. En mujeres embarazadas, placenta previa, hemorragias placentarias, rotura de membrana, desprendimiento prematuro de placenta. En el recién nacido, el síndrome de la muerte súbita del lactante, incremento de la mortalidad postnatal, bajo peso al nacimiento de los niños, las placentas salen negras, ¿vale? En el niño, pues infecciones otorrinolaringológicas, la bronquitis, las neumonías, el asma, las infecciones oculares y luego pues en el adulto el CA de pulmón, ya os he dicho que es el principal, la enfermedad cardiovascular y el EPOC. Bien, el curso clínico del tabaquismo es que se inicia entre los 11 y 14 años, la cronificación sucede entre los 16 a 50 años, por eso digo a los jóvenes dejarlo ahora, que es mucho mejor, es mucho más fácil. La letalidad es un 50% en pacientes fumadores. Y luego hay unas etapas, bueno, pues hay una etapa de inicio, ¿vale? Que está compuesta por otras
Se llaman preparación, iniciación, experimentación, y dependiendo de cómo sea esta experimentación, si es placentera o no, bueno, si es placentera va a evolucionar a la habituación y a la adicción, y si no es placentera, pues vamos para atrás, ¿vale? Y esta persona no sigue fumando. La duración de las fases estas, pues depende de la persona, pero sí que sabemos que hay unos factores de inicio y unos factores de mantenimiento que ahora veremos. Y luego en las fases de abandono son las que os he contado antes, que las describieron Prochaska y Di Clemente. La precontemplación, ya os he dicho cómo se calculaba, entre un 50 y 55% de los fumadores españoles no contemplan dejar de fumar, ¿vale? En contemplación del 30 al 35%, estos sí contemplan dejar de fumar en 6 meses, pero no en un mes, y los de preparación, solo un 15%, estos sí contemplan dejar de fumar en el próximo mes, ¿vale? Y las demás fases son acción y mantenimiento. Factores de inicio y de mantenimiento, hemos dicho los factores sociales, ¿vale? Hemos dicho antes, los papás, sí, los progenitores también son un factor de inicio y un factor de mantenimiento, o sea, los familiares entrarían aquí. La presión de amigos, la presión del grupo de amigos es muy fuerte, y el grupo de educadores. Hay evidencia científica que alumnos de profesores fumadores tienen más riesgo de ser fumadores. Factores personales, el perfil psíquico y social. La personalidad psicótica tiene un 80% más de probabilidad de ser fumador que la persona pues, que no tiene ese tipo de personalidad. Y factores genéticos. Sabemos que existen genes que están implicados en el desarrollo de la dependencia. Sabemos que existen genes que condicionan los tratamientos. Sabemos que existen genes que hacen más fácil que el paciente recaiga. Y luego los factores de mercado, la publicidad. La publicidad está prohibida, prohibida por la ley antitabaco, pero existe la publicidad indirecta, y lo vamos a ver, la publicidad subliminal, y además dirigida a todo tipo de público. El precio, mirad, el precio es la medida más efectiva, sobre todo en los jóvenes. Hay una relación inversa. A medida que aumenta el precio, bueno, pues hay menos número de fumadores, sobre todo en los jóvenes. Lo que pasa que sabéis que está prohibido vender menos de una cajetilla de tabaco, pero hay sitios donde venden cigarrillos sueltos y esto está prohibido. Y luego pues la aceptación social, parece que si uno fuma pues está más aceptado socialmente. Entre los factores de mantenimiento tenemos, este es el más potente, la dependencia física, que es la que genera la nicotina, sobre todo os decía, en esa vía neurofisiológica de la dependencia más patente, la vía dopaminérgica, que es en el núcleo accumbens, ¿vale? La dependencia psíquica, también en los hábitos, el gesto, el factor sensorial que hablábamos antes, los factores psicológicos, la dependencia social y la dependencia gestual. La legislación antitabaco, os tengo que hablar. Primero salió esta ley, ¿vale? La 28/2005 del 26 de diciembre, entró en vigor el 1 de enero del 2006. Bueno, está modificada por esta ha sido más efectiva. ¿Más efectiva por qué? ¿Vale? Porque prohíbe fumar en lugares de uso público, y me da igual que sean estos lugares públicos o privados. Siempre que haya gente, ahí no se puede fumar. Mirad, la publicidad encubierta que os hablaba. Por ejemplo, es un Superman que sale aquí de un avión, no veis tal, pero es un avión, no lo digo yo. Bueno, pues esta marca yo creo que todos sabemos cuál es. Los coches de Fórmula 1, esto está sobre todo dirigido a los jóvenes. Bueno, pues este código de barras está denunciado por muchos profesionales sanitarios, piensan que es de esta marca de aquí, ¿vale? Los colores también, bueno, pues está aquí como que muy sexy, ¿no? Hacia la mujer, ¿vale? Asociándolo el tabaco a la idea de moda, de belleza. Y esto es a los niños. A los niños también, estos son muy listos. Saben que el tabaquismo se gesta en la infancia, ¿vale? Esta es la versión baby del camello ya sabéis de cuál. Esta me chirría bastante porque además mira aquí con esto del cannabis, como si el cannabis molara, cuando en la revisión del niño sano yo digo, ojo, que el cannabis, ¿vale?, puede generar brotes psicóticos. Hemos visto brotes psicóticos en jóvenes, en adolescentes por el cannabis. Bien, estos son dibujos para colorear, pero detrás de estos dibujos no hay hábitos saludables de vida. Lo que hay es una droga legal, pero también letal. Quiero compartir con vosotros esta noticia.
cuando a mí me formaban en tabaquismo, cuando era residente de familia, me decían que 3 modelos de Marlboro habían muerto por cea de pulmón, por el tabaco, porque sus contratos les hacían fumar en todos los actos sociales a los que fueran. Pues cuando yo empecé hace un año que traje yo una sesión sobre esto, y entonces hablaba yo de esta noticia, pues investigando yo me encontré que habían habido 2 muertes más, bueno, en total 3, lo que pasa que la familia no había querido declarar la causa de la muerte, pero en las otras 2 que sí, que se suman a estas, que son por EPOC, ¿vale?, habían muerto por esto, por causa del tabaco. Esto fue en el año 2014, en enero del 2014 murieron los últimos 2. Todas las labores del tabaco son perjudiciales, ¿vale? Me da igual que sea el tabaco de pipa, que el de las cachimbas, ¿vale?, porque se camufla con miel y sustancias que lo que hacen es camuflar el carácter irritante del tabaco. El bidis es un cigarrillo de la India desprovisto de filtro, con lo cual el monóxido de carbono, el alquitrán y las nitrosaminas, pues el fumador pues ingiere más. El Kretek es un cigarro de Indonesia que va mezclado con clavos de olor y entonces camufla el carácter irritante del tabaco, o el tabaco para mascar o inhalar también es perjudicial. El Moist Snuff y el Dry Snuff. El Moist Snuff se coloca así, hasta por la nariz lo he visto yo colocado, ¿vale? Y el otro se sniffa, el seco. Bueno, todo tabaco, ya sea sin humo, pues también es perjudicial para la salud, ¿vale? Exactamente, el tabaco sin humo pues produce enfermedades cardíacas, dental y de encías, ya lo veis ahí, cáncer de boca, de esófago y páncreas. Eso es un cáncer de suelo de boca, y estos son leucoplasias, eso son unas lesiones precancerosas que aparecen en la boca, ¿vale? Y luego, bueno, pues datos específicos de evaluar del paciente fumador, que no se os olvide sobre todo esto: la cantidad de tabaco por índice de paquetes año, ¿vale?, cigarrillos que fuma al día por años de fumador, partido entre 20. ¿Por qué es útil? Pues para valorar la posibilidad de desarrollo de enfermedad o el éxito o el fracaso de los intentos de abandono. La fase de abandono, pues con las 3 preguntas que os había dicho. El tipo de fumador, por recompensa positiva, por recompensa negativa, ya os dije cómo se calculaba. La motivación para el abandono, por el test de Richmond, pues es una herramienta validada, con más reconocimiento que quizá el resto. El grado de dependencia física por la nicotina por el Fagerström. El análisis de los intentos de abandono y los motivos de recaída para enfocar mejor el plan terapéutico de cara a nuevos intentos de deshabituación tabáquica. La medición de niveles de monóxido de aire expirado por la cosimetría, que el lunes se la hicimos a todos los fumadores, a todos, y además es un elemento motivador. Cuando están dejando de fumar se les dice sopla, y ellos ven bajar las partes por millón en el coxímetro y se animan, ¿vale? O el nivel de cotinina en sangre también es un dato objetivo, ¿vale? La cotinina es un metabolito de la nicotina. La cotinina la podemos encontrar en sangre pues entre 2-4 días, pero la nicotina es que no se encuentra en sangre tanto tiempo. Bueno, pues el test de Fagerström ¿vale? ¿Cuánto tiempo pasa entre que se levanta y se fuma su primer cigarrillo? Bueno, pues diferentes puntuaciones. Encuentra difícil no fumar en lugares donde está prohibido, hospital, cine, tal. ¿Qué cigarrillo es el que más necesita? Esta es clave, la primera es clave, ¿vale? Esta también es muy importante. ¿Cuántos cigarrillos fuma al día? Esto también es muy importante. Y entonces, bueno, pues nos da, pues si es un leve, si es un moderado, si es un severo, si es un muy severo, ¿vale? Después de consumir el primer cigarrillo del día, se fuma el segundo rápidamente, o fuma aunque esté tan enfermo que tenga que guardar reposo en cama. Eso es el test de Richmond, el de la motivación. El otro día pasamos uno que estaba mejor, porque estaba esto desglosado y se veía mejor. Y bueno, pues que sepáis que todo fumador debe recibir intervención terapéutica para animarle. Primero hay que averiguar, asesorar, apreciar, ayudarle y arreglarle, pero sobre todo animarle a dejar de fumar, viendo el grado de motivación, la dependencia física y la fase en que se encuentra. Es dirigir la intervención mínima, ¿vale?, según la fase de abandono. Si está en precontemplativa, ya os he comentado que el consejo verbal breve, no mayor de 3 minutos, se da. Se dice, pues eso, que es importante que deje de fumar, que no es suficiente con que reduzca la cantidad. Cualquier cantidad de tabaco es perjudicial para su salud, que es la mejor medida que puede tomar para mejorar su salud en la actualidad y en el futuro, ¿vale? Y asociarlo al gasto económico, al gasto social, a la enfermedad que puede producir a su alrededor. En la fase contemplativa igual lo haríamos,
también de la misma manera, y en preparación y acción pues hay que hacer intervenciones conductuales que van desde simples a complejas, más el tratamiento farmacológico. Ya explicamos antes al principio los fármacos, ¿vale? Del cigarrillo electrónico, deciros pues que esto no lleva agua de Lourdes, no lleva agua de Lourdes, que está formado por una batería, un atomizador y un cartucho ensamblados en forma de cigarrillo, ¿vale? Que al vapear la batería se activa, calienta el atomizador, el líquido entra en el atomizador y sale vapor. En el vapor se han descrito sustancias, como ya os he dicho que no es agua de Lourdes, formaldehído, acetaldehído, acroleína y metales pesados. Sí que menos cantidad que un cigarrillo, ¿vale? Pero son capaces de generar patología. Entre un 3 y un 10% de personas en el mundo consumen estos tipos de cigarrillos, ¿vale? Y luego, bueno, pues que hay la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica solicita se ha regulado como producto medicinal. Mirad, en cuanto a la legislación, se quiso igualar al consumo de tabaco, que no se podía consumir en lugares de uso público y tal y cual. Bueno, pues en el curso seguimos la evolución de esta noticia y al final no lo han podido equiparar a la prohibición que hay con el tabaco, con el otro tabaco. Bueno, 10 razones para dejar de fumar. Vivir más años y con mayor calidad de vida. El humo de sus cigarrillos ya no perjudicará la salud de sus hijos, familiares, amigos y resto de personas que le rodean. Se cansará menos y recuperará su capacidad de hacer ejercicio físico gracias a una mejor oxigenación. Sufrirán menos catarros y resfriados, no tendrá irritación de garganta y nariz, al menos por causa del tabaco. Reducirá las posibilidades de sufrir un ataque al corazón, una embolia o algún tipo de cáncer. Ahorrará y podrá gastarse su dinero en cosas divertidas y provechosas, música, libros, ropa, juego, ¿vale? Ocio. Mejorará de forma espectacular el aspecto de su piel. Esto es verdad, ¿vale? Yo a veces el ojo clínico he visto a, pues mira, mujeres y he visto la piel y digo, esta es fumadora, hombre, fumadora pero importante, ¿vale? Su pelo y sus dientes, y desaparecerá su mal aliento, su ropa, su casa y su coche dejarán de oler como un cenicero. Recuperará el olfato y el gusto para saborear mejor la comida. Esto es verdad, lo describen los fumadores. Como cada vez está peor visto fumar, evitará conflictos y situaciones desagradables, ya que nadie le recriminará por fumar en su presencia, ¿vale? Además será un buen ejemplo para sus hijos, por los factores de inicio y de mantenimiento que os dije, y para el resto de los niños, niñas y jóvenes. Y si se queda embarazada, aumentará la posibilidad de tener un bebé saludable, que no tenga menos peso al nacimiento, y problemas respiratorios, eso también, y disminuirá posibles complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio. Por eso, Tabaco Salud decide y se puede dejar de fumar, ¿vale? Recordaros que el 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco, entonces sería un bonito día para dejar de fumar. Y ahora, antes de terminar, me vais a permitir que os ponga un poquito del vídeo de la intervención que hicimos el otro día, porque vais a ver el caso de una señora que vio en los medios de comunicación que íbamos a hacer una intervención y corrió al centro de salud para que la pudiéramos atender. Se la hizo cosimetría, se la hizo espirometría y vamos a ver. De fumar. Pacientes fumadores, lo que hacemos es calcular el grado de tabaquismo, que lo hacemos por índice de paquetes año y por coximetría. Ahora lo explico. El índice de paquetes año se calcula por el número de cigarrillos que fuma al día multiplicado por los años que lleva fumando y partido entre 20. Es un índice. Aunque ya cuando nos dicen los cigarrillos que fuman al día, ya nos hacemos una idea de ese grado de tabaquismo. Y luego la prueba más objetiva es la coximetría, que es la que habéis visto antes con la señora, ¿vale? En esa prueba nos da el valor de monóxido de carbono en aire expirado. En pacientes exfumadores lo que hacemos es sobre todo preguntar el tiempo que llevan sin fumar. Si detectamos que están en esos 6 primeros meses que han dejado de fumar, les felicitamos sobre todo muchísimo, porque ese es el periodo que comporta más riesgo de recaída en el caso de que nos diga que no fuma. Entonces lo que hacemos es hacer una promoción de la salud felicitándole porque no fuma y a la vez hacemos una intervención de prevención del tabaquismo. Le informamos de que el tabaquismo es una enfermedad adictiva y crónica que produce directamente otras enfermedades, como puede ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el cáncer de pulmón. ¿Qué le parecen las nuevas cajetillas? Horribles, pero bueno, es la realidad, es así. Me parece bien, para que motiven a la gente para que deje de fumar. Mira, son 26 partes por millón de monóxido de carbono en aire expirado, ¿vale? Entre
21 partes por millón de monóxido de carbono en aire expirado y 30 partes por millón de monóxido de carbono en aire expirado, esto es un grado de tabaquismo severo. ¿En qué fase estamos? ¿Queremos dejar de fumar? Sí, ojalá lo logre. ¿Fumamos mucho? Muchísimo. Un paquete mínimo. Y ya le están dando la información para poder dejarlo. Sí. Hacemos la espirometría, que es lo que nos va a dar, ¿vale? Nos va a hacer ver el grado de obstrucción que tiene o si no tiene grado de obstrucción. En el caso de que tuviera grado de obstrucción, lo que haríamos sería derivarlo a su médico. La boquilla, muy fuerte, eso es, sigue. ¿Qué resultados nos ha dado esta espirometría? La espirometría es normal. Es normal. Para una paciente fumadora no hay datos de enfermedad pulmonar en este momento. Pero que deje de fumar, ¿no? Debe dejar de fumar, sí. Este es el último paso para intentar dejar de fumar, esos consejos y esa espirometría. Al menos esta mañana hemos escuchado buenas palabras y sobre todo la intención de dejar de fumar. Bueno, ya está. Si tenéis alguna pregunta, pues encantada de ayudaros. Bueno, pues nada, nos vemos en el próximo jueves enfermero, ¿vale? Os esperamos.